Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el pasado 9 de abril en el municipio de Coveñas. Entonces habíamos hablado sobre los padres apostólicos, básicamente fueron los discípulos de los apóstoles. Cuando los apóstoles mueren, Pedro, Juan, Pablo, cuando ellos mueren, los reemplazan los apóstoles, padres apostólicos, perdón. Básicamente ellos fueron discípulos de los apóstoles, siguieron con el legado de los apóstoles para la iglesia en cuanto a enseñanza, en cuanto a doctrina bíblica, teología. Entonces fue el legado que ellos hicieron. Vivieron entre el siglo I al siglo XIV después de Cristo, 400 años, eso sí, varias generaciones de padres apostólicos, y que de esa manera básicamente hicieron un buen trabajo en la iglesia primitiva en esa época. A ellos le debemos el canon del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, esta versión de ese canon, la doctrina de la Trinidad, el hecho que somos reconocidos como cristianos trinitarios, se lo debemos a ellos, porque trabajaron 15 años para determinar la palabra Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero se ve reflejada allí. Y entonces es lo que identifica como cristianos trinitarios, porque creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces los padres apostólicos trabajaron 15 años para que los cristianos fuésemos llamados cristianos trinitarios y diferenciarnos de pronto otras sectas que no son trinitarias como tal. Entonces, en ese aspecto también le debemos a ellos muchos y los padres apostólicos dejaron un gran legado. Periodo medieval, siglo V al siglo XVI después de Cristo, que el siglo V nace la Iglesia Católica Romana, y de esa manera el siglo XVI conocemos como la Reforma Protestante, cuando hubo esa subdivisión de la Iglesia eh, evangélica protestante. Muchos feligreses católicos abandonaron la Iglesia católica y de esa manera inician como tal en la Iglesia protestante evangélica a través de la reforma de Martín Lutero. El escolasticismo medieval también inició por ahí el siglo XI después de Cristo. Cuando hablamos de escolasticismo quiere decir escuelas monásticas. Empiezan allí cuando los sacerdotes, los católicos iniciaron sus monasterios para preparar a los sacerdotes. Cisma de Oriente también siglo XI después de Cristo. Y este cisma de Oriente y Occidente fue la división que tuvo la Iglesia Católica en esa época, donde nace la Iglesia Oriente, que es la Iglesia Ortodoxa, y la Iglesia de Occidente, que es la Iglesia Católica Romana. O sea, las dos son las mismas. La única diferencia es que los sacerdotes de la Iglesia de Oriente Ortodoxa sí se casan, pueden tener hijos. Los de Occidente, los sacerdotes no se pueden casar. Entonces, es la única, pero la doctrina básicamente es la misma. Y la Iglesia de Oriente, que son básicamente iglesias ortodoxas en Grecia, Rusia, Turquía, todo lo que es Medio Oriente. Entonces, pero básicamente son la misma doctrina de la Iglesia Católica. Escuela monástica y catedralicia, como les comenté, que nacen los monasterios en esa época. En las catedrales era para dar las clases a los adeptos. De ahí viene el término horas cátedras o catedrático, porque ahí empezaron en grandes universidades también en esa época. Martín Lutero, como les comenté, inicia la Reforma Protestante, que era un monje católico, no estuvo de acuerdo con algunas cosas que se hacían en la Iglesia Católica y inicia la Reforma Protestante. Protesta contra la injusticia, obviamente, que hacía la Iglesia Católica en Europa en ese tiempo, Edad Media, siglo XVI. Entonces nace la Iglesia Protestante. Juan Calvino, discípulo también de Martín Lutero, hace la Reforma en Suiza, y Ulrico Zwingli, también discípulo de Calvino, y hace la Reforma en Holanda. Bien, entonces la próxima clase la vamos a ver en Coveñas. Y de esa forma, como tarea es la posreforma, siglo XVIII después de Cristo. Entonces esta clase la vamos a ver para el mes de mayo en el municipio de Coveñas. Que mi Dios santo les bendiga.